Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar conectados hoy para escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Carla de Cancino y estoy acá en Chile, en el campo. Esto no es un fondo falso, es real. Y tengo el privilegio hoy de compartir un mensaje de amor de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra siempre es refrescante para nuestras vidas. Gracias por esta carta de amor, las enseñanzas, las lecciones que has dejado para que nuestro corazón se fortalezca y nos convirtamos en personas poderosas en fe. Enséñanos hoy tu verdad, tu palabra y traduce el mensaje de acuerdo a cada necesidad. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Hoy estamos hablando de mujeres de fe y me ha correspondido hablar de una mujer maravillosa que admiro y que es muy conocida por muchos. Ella es María Magdalena. ¿Quién no ha oído hablar de María Magdalena? ¿Quién no ha escuchado esta historia increíble de esta mujer de fe? ¿Saben? María seguramente era hermosa. Tal vez tenía un cabello largo, precioso, un cuerpo privilegiado. Seguramente era una mujer especial. Pero la Biblia nos cuenta que ella sucumbió a las tentaciones y las trampas del enemigo. Incitada por un líder religioso, María pronto se vio envuelta en una vida de pecado. Y la Biblia lo dice en Juan capítulo 8, versículo 3 y 4. El episodio en el que María, a raíz de su vida pecaminosa, se encuentra descubierta y es llevada para ser asesinada a pedradas y morir vergonzosamente en un lugar público. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Es la ley de Moisés la que nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Saben? Estos hombres que llevaron a María hacia Jesús pensaron hacerle un terrible mal, acabar con su vida, pero terminaron haciéndole el mejor bien. Porque cuando una mujer pecadora, cuando un hombre fracasado por sus errores y sus malas decisiones se encuentra con Cristo, su vida no puede seguir igual. Y eso fue lo que pasó con María. María fue a Jesús tal como estaba. Ella no tuvo tiempo de cambiarse de ropa. María no tuvo tiempo de hablar de sus buenas intenciones. María no pudo ponerse un traje de justicia propia y tratar de tapar sus pecados, sus defectos de carácter, sus errores. María se encontró ahí delante de Jesús con toda su vida de pecado. Porque nosotros muchas veces cometemos un pecado, pero ese nos lleva a otro y esto se vuelve una cadena descendente y pronto nos vemos en el fango con una vida tal vez de apariencia bonita, agradable, pero que sabemos muy bien que para Dios es desagradable. Saben, esta mujer nos muestra que si usted y yo queremos aplicar a la salvación, primero necesitamos aplicar como pecadores. Yo no sé cómo te sientes tú hoy día ahí detrás de la cámara, tal vez te sientes muy santo, pero quiero decirte que para obtener la salvación necesitas ser un pecador. Hoy día chateaba con una persona muy querida en Europa
Y yo le hablaba porque ella nunca se pierde nuestras reuniones de sábado cuando nos conectamos en vivo con familia y amigos para estudiar la palabra de Dios y hacer el culto. Y por 7 meses no se ha perdido una sola reunión y se nota que tiene un hambre y un amor por Jesús. Y yo le hacía preguntas ahora, hace un momento, chateando, le decía, ¿cuándo piensas entregar tu vida a Cristo? No dejes que esa llama que están haciendo en tu corazón por Él se apague. Y ella me decía, es que soy tan pecadora, es que tú no sabes, me da vergüenza, soy tan indigna. Y me escribía cosas que me impresionaban porque a mí me parece ella una persona tan respetable. Y al escribir esas palabras, indigna, me da vergüenza, soy una pecadora. Al escribir esas palabras yo decía, Señor, esta persona aplica para tu salvación. Porque ninguno que se crea digno podrá recibir la salvación porque cree que no la necesita. Pero si tú y yo hoy nos sentimos pecadores, necesitados de Cristo, tenemos una posibilidad de salvación y gloria a Dios por eso. Y ahí estaba María, lista para ser sacrificada. Pero Jesús se interpone y el único que podía condenarla, ustedes conocen la historia, exclama las palabras, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque si hay algo que a Dios le encanta, es tener misericordia de los pecadores. ¿Saben? Cuando fue hace poco las fiestas de Chile, vino mi suegra y estuvo acá cocinando cosas ricas y ella hace un pebre con merquén, picantito así, ahumadito, delicioso. Y cuando yo me como ese pebre que hace mi suegra, yo me chupo los dedos. Y hay así, yo sé que usted seguramente tiene una comida que cuando la saborea se llega a chupar los dedos. No es con todo que uno hace eso, ¿no es cierto? Pero yo quiero decirle a usted que se imagine a Dios chupándose los dedos. Porque si hay algo en lo que Dios se deleita, que le produce placer, que le encanta, es perdonarte, es tener misericordia de ti, es derramar su gracia en tu vida. Miqueas 1:7 dice aquel texto tan conocido, no conserva para siempre su enojo, hablando de Dios, porque se deleita en misericordia. Que nada te aleje de ese Dios de misericordia. María fue a Jesús tal como estaba y recibió su perdón. Y recibió su salvación y su vida nunca más pudo ser la misma. Vayamos a Jesús tal como estamos. Recibamos de Él el perdón, la gracia y la misericordia. Démosles la alegría de chuparse los dedos, de deleitarse en compadecerse de nosotros. Ya no nos conformemos con ser los mismos de siempre, con aquella apariencia de piedad, de bondad, de soy un buen vecino, soy un buen esposo, soy un buen miembro de iglesia. Dios conoce tu corazón, quiere hacerte crecer, quiere erradicar todo el pecado que te separa de Él y quiere transformarte. Porque la transformación no es algo que Dios exige del cristiano, la transformación es algo que Dios ofrece. Es nuestra decisión recibirlo. ¿Saben? María, a través de este encuentro con Jesús, se dio cuenta que su vida podía ser diferente. Pero tal como nos ocurre a nosotros, y por eso me encantan los personajes bíblicos, ella volvió a caer. Porque si hay algo que nos representa a la raza humana y nuestra inconstancia, nuestra inestabilidad, nuestra fe es como la onda del mar, dice Santiago, y tristemente es así. Y entonces, miren lo que pasa en este otro episodio de la vida de María. Dice Lucas capítulo 10, versículo 38 y 39. María
es perdonada, pero María vuelve a caer. Y su hermano Lázaro y su hermana Marta están preocupados por ella. Y María se da cuenta que cuando está con Jesús, ella es vencedora del pecado. Pero cuando Jesús se va a otro lugar a predicar, cuando ella se siente sin la presencia de Jesús física, ella se vuelve más vulnerable y el enemigo la ataca por donde más ella es débil, porque así trabaja el enemigo, nos estudia y no te va a tentar donde eres fuerte, donde no flaqueas. Él te va a poner el pie para que te tropieces en ese puntito donde eres frágil, en el egoísmo, en el orgullo, en la pureza, tantas cosas diferentes que tenemos cada uno de debilidades. Y entonces María descubre un gran secreto y nos lo comparte a través de la palabra de Dios. María y Marta estaban en su casa y entonces llega este visitante extraordinario que es Cristo. Jesús entra. Y entonces ocurre lo que nosotros sabemos, pero lo quiero leer porque me encanta leerlo y releerlo y me anima a imitar. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba lo que Él decía. ¿Qué era lo que hacía María cuando Jesús estaba ahí? Se sentaba a sus pies y escuchaba lo que Él decía. ¿Saben? Orar es muy importante. Yo podría pasar realmente mucho tiempo orando. Me encanta orar. Si alguien me escribe, mira, está enferma, ora. Me encanta interceder, me encanta orar, es algo que me fascina y puedo pasar mucho tiempo orando. Pero aquí dice que María escuchaba, no solo hablaba. Yo me imagino que María igual le hablaba y le contaba sus problemas, lo que nosotros hacemos a través de la oración. Pero aquí dice que María gastaba tiempo escuchando lo que Jesús tenía para decirle. ¿Cómo escuchamos lo que Jesús tiene para decirnos hoy? A través de la Biblia, a través de la palabra. Y entonces hace un contraste y me encanta este texto. Marta, por su parte, se sentía abrumada. Y entonces aquí hay un contraste, ¿no es cierto? María escuchando a Jesús a sus pies, en su presencia, y por otro lado Marta, abrumada. ¿Qué pasa cuando no estás en la presencia de Jesús? ¿Qué pasa cuando no haces de Él lo más importante en tu día? Este va a ser el resultado. Sentirse abrumado. Yo ya lo he experimentado, ya lo he vivido. Y yo sé que tal vez ustedes también. Por eso es importante recordarlo y por eso es que aunque volvemos a leer estas historias archiconocidas, Dios siempre tiene algo para decirnos. Y miren lo que dice el versículo 41. Donde Marta le reclama a Jesús y le dice, dile a mi hermana que se levante, que me ayude. Ay, yo me parezco tanto a Marta, tan activista, tan ajetreada, tan intensa. Yo sin duda hubiera sido esa Marta, retando a María por no colaborar. Pero Jesús le habla, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada. Aquí habla de dos cositas más que ocurren cuando no estamos a los pies de Jesús. ¿Cuál era la primera? Primero decía, Marta estaba abrumada. Segundo, inquieta y preocupada. ¿Quieres estar así? Abrumado, inquieto, preocupado. ¿Quieres estar así? Entonces no estés a los pies de Jesús. No tengas tiempo para estar en su presencia, para escuchar su palabra. Esas son las consecuencias. Ay, ¿por qué estoy tan angustiada? No entiendo. ¿Has pasado tiempo en la presencia de Jesús? ¿Estás gastando, invirtiendo tiempo en la presencia de Jesús de verdad? Marta, Marta, estás inquieta, preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor.
y nadie se la quitará. Saben, queridos, estar en la presencia de Jesús es una elección. Aquí dice, María ha escogido la buena parte. Dios nunca obliga, siempre es una elección. Y María escogió la buena parte. Y aquí dice que no le será quitada. ¿Qué significa eso? Que si escoges otras cosas en vez de estar en la presencia de Dios, en vez de hacer de Dios lo primero y lo mejor, esas otras cosas por las que tú cambies estar en la presencia de Dios sí te van a ser quitadas. Y te pueden ser quitadas y te son quitadas. También lo he vivido. Pero cuando tú decides vivir en la presencia de Dios, nadie te quitará ese gozo y esa alegría y esa bendición. Y no tendrás que vivir esas consecuencias tristes que Jesús no quiere que vivas. Estar abrumado, preocupado, inquieto. María aprendió la lección. Porque solo se puede tener una vida victoriosa en Cristo cuando vivimos en su presencia. Y saben, yo soy adventista de cuna y me da vergüenza decirles esto. Me da vergüenza, de verdad me da vergüenza. Porque hace pocos años yo disfruto de la presencia de Jesús. No siempre, soy adventista de cuna. Y hace pocos años que esto tiene sentido para mi vida. Y lo digo con vergüenza, sinceramente. Porque a veces uno piensa que puede seguir a Jesús de lejos y tener una vida para salvación igual. Pero gustar de la presencia de Jesús, eso es un deleite, un gozo, una experiencia maravillosa que todos podemos vivirla. Hace un tiempo en mi vida pasé una situación muy triste y hace un par de meses atrás, cuando vendimos todo para irnos de Santiago, vino una amiga muy querida, hermana de iglesia, a comprar algunas cosas de la casa y vino en la noche. Ella me decía, vengo a la venta nocturna. Y eran como las 11 de la noche y estábamos ahí mostrándole las cosas para vender de la casa que estábamos vaciando y también estábamos conversando, ¿no? Entonces ella me contó que había estado viviendo una depresión terrible, una situación muy dura que tenía que superar por heridas sangrantes que no podía superar. Y ella decidió enfrentar esta situación, enfrentar a esta persona que le había hecho tanto daño y junto a su esposo lo hicieron juntos, fueron, hablaron, pasaron por este proceso doloroso de enfrentar esta pena, estas heridas. Y entonces ella me dijo algo que me dejó helada. Me dijo, ¿sabe, Carlita? En el momento más oscuro de mi vida, cuando yo viví esto, yo sentí que Jesús me abrazó. Y cuando ella me dijo eso, yo me conmoví. Porque yo también he sentido y he experimentado el abrazo de Jesús. Sí, ese abrazo real. Yo no sé si tú lo has sentido en tu vida, pero a mí me emocionó. Imaginarme a Jesús por ahí en el mundo abrazando a las personas que necesitan sentir su presencia real en los momentos más oscuros. Ese es Jesús, el Dios real que abraza, que quiere estar contigo. Y no te sientas culpable porque a veces dedicas tiempo y tienes tanto que hacer en la casa, con los niños, en el trabajo, como si fuera un lujo detenerte para estar con Jesús. El enemigo nos ha hecho creer que está mal invertido ese tiempo, que no necesitas gastarlo tanto. Pero la realidad es que somos afortunados al vivir en la presencia de Jesús. Mientras permanezcas en la presencia de Jesús, recuerda que Dios es un Dios de abundancia, que nunca se quedará sin recursos ni capacidad, porque puede bendecirte ilimitadamente.
Al pasar un tiempo en la presencia de Dios podrás vislumbrar cómo derrama su paz desbordante en tu mente y tu corazón afligidos. Pasar tiempo con Dios en su presencia es esencial. No es una opción, es una necesidad y un privilegio. Mientras más descanses en la presencia de Jesús, más libremente podrás ver cómo fluyen sus bendiciones en tu vida. Solo pasando tiempo en la presencia de Jesús podrás entender un poquito más lo ancho, lo largo, lo infinito de su gran amor. Que nada te quite ese gozo, que nada te quite ese privilegio. Éxodo 33:14 dice: y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Moisés vivió en la presencia de Dios. Salmos 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Y el Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Jesús quiere hacernos disfrutar de su presencia. El sábado es una ocasión especialísima para gozar de su presencia, pero cada día debemos gustar, saborear y disfrutar vivir en la presencia de Jesús. Saben, el año pasado tuvimos una reunión de administradores y esposas y familia, y me llamó mucho la atención porque el invitado, el orador, era el pastor Guido Quinteros, muy conocido, y él predicó acerca de muchas cosas, pero algo que me quedó en mi mente fue algo que él dijo. Él fue administrador por muchos años y él dijo: yo fui administrador y tuve cargos de mucha responsabilidad, ustedes saben, pero si hay algo que yo podría cambiar, lo que yo cambiaría, y todos nos quedamos así escuchando, ¿no? ¿Qué va a decir? Y él dijo: yo pasaría más tiempo. Y todos pensamos, yo creo, por lo menos yo lo pensé, típico, cuando salen de administradores y siempre dicen: no, ahora voy a dar más tiempo a mi familia. Yo pensé que le iba a decir: yo, si pudiera cambiar algo, pasaría más tiempo con mi esposa, con mis hijos. Pero él dijo: si yo pudiera cambiar algo, yo pasaría más tiempo con Dios. Me impactó eso que él dijo. Cuando yo escuché eso, yo me propuse: tengo que pasar más tiempo contigo. Yo tengo más vida por delante, soy más joven. Puedo disfrutarte más, Señor Jesús. Y sabes, cuando te sientas alejado, cuando sientas que estás solo, porque a veces hacemos cosas que nos hacen sentir así, invoca el nombre de Cristo. Pronuncia el nombre poderoso de Jesús. Jesús, ven aquí, abrázame. Jesús, ven aquí porque quiero estar en tu presencia bendita. Invoca su nombre, llámalo, invítalo, porque Dios está dispuesto y disponible para hacernos gozar de su presencia. Otro de los episodios y las características y lecciones de la historia de esta mujer, y uno de los más conocidos, creo yo, está en Lucas, capítulo 7, versículo 36 y 38. Este episodio increíble de la vida de María. Y dice así la palabra de Dios: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume.
Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas y luego los secó con sus cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Saben, a María no le gustaba dar regalos cuando la gente muere. A María le gustaba dar regalos en vida y ahora con esto del coronavirus, en donde he visto tanta gente morir de cerca, gente conocida, me doy cuenta que es impresionante lo importante de esta lección de vida. Ser agradecidos. María dio un regalo de gratitud en vida. Nada de lo que María hubiera comprado o hubiera entregado podía pagar lo que Dios había hecho por ella, lo que Jesús había hecho por ella. Nada, nada, nada. Pero una persona que se ha enamorado, que se ha encontrado con Cristo, nunca se presenta delante de Él con las manos vacías. María fue agradecida. Y esta es una lección que puede hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Porque es tan fácil quejarnos, es tan fácil concentrarnos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que queremos y no podemos conseguir. Piensa en Eva. En el jardín del Edén, Eva tenía todos los árboles del huerto para disfrutar. Pero ella puso sus ojos en el que no tenía. Y entonces cayó en el pecado. Y así ocurre con nosotros. Cuando no concentramos nuestra vista, nuestro corazón y nuestra mente en la gratitud por lo que Dios nos ha dado, vamos a caer y vamos a ser infelices. El Ministerio de Curación en la página 194 dice: nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y de alabanza. Y hay tantos textos que están en la palabra de Dios, me encantan. Dice, y la paz de Cristo en Colosenses 3:15, gobiernen su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ser agradecidos. Saben, esta semana tuve algunas situaciones en mi vida que me entristecieron. Porque así es la vida del cristiano, no es una vida de color de rosas. Y en nuestras reuniones de oración que tenemos con varias personas en la semana, en una de ellas no estuve. Estaba afligida. Soy de carne y hueso como ustedes. Y esa noche antes de acostarme leí un mensaje de mi prima, que conoce muchas de las cosas que entristecieron mi corazón y me preocupan. Y entonces ella me escribió un mensaje muy bonito, dándome ánimo. Y entonces me dijo, ¿sabes? No te concentres en esas penas. Tienes tanto por qué dar gracias a Dios. Y empezó ella a enumerar aquellas cosas por las que yo debía estar agradecida. Y enumeró varias cosas hermosas que hoy reconozco. Pero luego dijo algo que me conmovió y ella dijo, tienes 2 hijos sanos. Y mi corazón se conmovió porque ella lucha con la enfermedad de su hija hace muchísimos años, que no ha podido ser sanada por ningún médico allá en Estados Unidos. Y cuando ella dijo eso, tienes 2 hijos sanos, comparando su condición, su lucha, su situación y contrastando lo favorecida que yo parecía al lado de esa situación, me avergoncé. Y di gracias a Dios por las cosas que ella se tomó el tiempo de enumerar y que yo había dejado de lado para poder entristecerme y quejarme y lamentarme. Porque así somos, ¿ah? Pero la gratitud es necesaria. Dios la menciona. Salmo 100, versículo 4.
Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Denle gracias, bendigan su nombre. ¿Y qué hacer en medio de las pruebas? Ustedes saben que en toda guerra hay armas secretas. Y la gratitud es una gran arma secreta de los hijos de Dios. Porque cuando estás atravesando una prueba, cuando se te daña el automóvil, cuando la casa se te cae, cuando pasa alguna cosa, el diablo espera que tú te quejes, que tú reclames, que tú reniegues contra Dios. Pero si tú decides en ese momento sensible, importante, estratégico, elevar una oración de gratitud, incluso por las pruebas que te hacen acercarte a Dios y experimentarlo de una forma como nunca lo has experimentado, el diablo se queda desarmado. No se esperaba que seas agradecido cuando lo natural sería quejarte y lamentarte. El diablo se queda desarmado y huye, porque cuando elevas una palabra de gratitud a Dios, te vuelves un vencedor. Porque no hay lugar para el desánimo en un corazón agradecido. Decide. Sí, decide hoy concentrarte, pensar, explayarte en las 10,000 cosas que tienes para agradecer a Dios. Aprende a vivir el contentamiento. Pablo habla del contentamiento. Él dice, sé vivir con escasez, sé vivir en abundancia. Y ahí en Filipenses 4 empieza a hablar de las cosas que él ha tenido que vivir. Y experimenta el contentamiento en cualquiera de esas cosas y concluye esa parte diciendo en Filipenses 4:13, en ese versículo tan conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque una persona que vive con contentamiento, con gratitud, a todo puede hacerle frente gracias a Cristo que le fortalece. Dice Habacuc 3:17, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. ¡Wow! ¡Qué declaración! Mi gratitud, mi alabanza a Cristo no depende de lo que tengo o de lo que no tengo. Mi gratitud y mi espíritu de alabanza a Dios es constante por lo que Él es y por lo que Él hace, aunque yo no lo entienda. Y saben, para terminar el mensaje de hoy, quiero hablarles de una lección de vida y una característica final de esta mujer. Y esto está en Juan capítulo 20, versículo 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Suéltame. Jesús se encuentra con María. No he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él había dicho. María se convirtió en una mujer misionera. Es que nadie que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo puede ser el mismo y estar callado. Ellen White dice, un corazón verdaderamente convertido, el primer impulso de un corazón verdaderamente convertido es llevar a otros a Jesús. Y saben, esto es importante en nuestra vida cristiana. Es como la chispa de la vida cristiana. El testimonio, compartir, predicar, nos hace bien a nosotros mismos.
Miren lo que dice esta preciosa cita de Consejos para la Iglesia 188, la página dice: la verdadera felicidad, a ver, ¿quién anda buscando la verdadera felicidad? Porque si habla de verdadera es porque hay falsa. La verdadera felicidad consiste en servir desinteresadamente a otros. Servir a otros. Cada palabra, cada acción ejecutada en ese espíritu queda anotada en los libros del cielo como habiendo sido dicha o hecha para Cristo. Vivan en el resplandor del amor del Salvador. Permitan que el Espíritu de Cristo se apodere de ustedes. Entonces, vuestra influencia beneficiará al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así como María fue y cumplió el cometido que Cristo le dio, ir a hablar, contar lo que Dios le había dicho, lo que Jesús le había dicho, lo que estaba pasando, es ahora más que nunca cuando nosotros no podemos callar. Saben, nosotros vivimos en esta pandemia una situación muy crítica. Mi tío estuvo a punto de morir 3 veces mientras se contagió del virus en ese proceso, mientras estaba hospitalizado en la UCI, estuvo prácticamente desahuciado. Y entonces, después del milagro maravilloso que Dios hizo en respuesta a la oración, por su gran misericordia, hay muchas personas que ahora se han contagiado, conocidos, amigos, y le llaman a mi tía. Y ella, aunque no es adventista, es impresionante porque ella nos cuenta, me llaman tantas personas a preguntarme, mi papá está enfermo, mi hermano, mi tío, ¿qué hago? Deme un consejo, ustedes salieron de esta enfermedad, ¿cómo lo hizo? ¿Qué? Y entonces ella nos contaba, mi tía, y decía, yo no puedo más que decirles que fue Dios el que nos ayudó. Lo que yo les tengo que decir es aférrense a Dios, Él tiene poder para sanar. Eso es lo que yo les cuento, porque no puedo darles otra solución para lo que nosotros vivimos. Y ella desde su experiencia ya está testificando de lo que Dios hizo en su vida. ¿Cómo nosotros podemos callar? ¿Cómo nosotros podemos ser tan egoístas para permitir que tanta gente hoy viva sin esperanza? Porque nadie les ha hablado del amor, de la salvación de Jesús. Hace un par de semanas iba en el auto con mi papá, mis hijos, y íbamos conversando de varias cosas y prendí la radio y entonces se escuchó acerca de los efectos económicos de la pandemia. Y entonces yo hice una pregunta, así en el aire, en ese contexto, ¿no? Escuchando las noticias. ¿Cuál creen ustedes que han sido los más afectados en esta pandemia? Y entonces mi padre, que estaba en el auto, dijo rápidamente, espontáneamente, los que han muerto sin conocer al Señor Jesucristo. ¿Saben? Cuando él dijo eso me impactó. Porque yo estaba hablando de otra cosa. Yo esperaba que me digan, no sé, pues lo del sector turístico, alguna cosa así, ¿no? Pero él dijo una gran verdad y eso impactó mi corazón. Los que están muriendo sin conocer a Jesucristo son los más afectados en esta pandemia. Y usted y yo somos llamados a que eso no ocurra. Comparte el amor de Jesús. Cuente su experiencia. Cuente quién es Jesús. Hable a su familia. Nosotros ahora tenemos el privilegio con mi esposo de predicar a nuestra familia en condiciones que nunca antes se habían dado, porque Dios es tan misericordioso que antes de su venida está dando este tiempo de gracia para que podamos hablarle, sí, a esa persona con la que tú quieres estar en el cielo, a esa persona háblale de Cristo, porque necesita tener una oportunidad y tú eres el indicado para llevarlo de la mano hacia ese Salvador maravilloso que pronto regresará. Vivamos vidas de fe, vidas victoriosas. Vayamos a Jesús como estamos. Vivamos en su presencia. Practiquemos a cada instante la gratitud, pase lo que pase, y no callemos, sino que hablemos del amor de Jesús a todos a quienes Dios nos permita hacerlo.
Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor pueda ser real más que nunca en sus corazones y que su experiencia con Él, a través de esta hermosa lección de vida de esta mujer, pueda ser edificada y fortalecida. Un abrazo a la distancia.